Bueno, bienvenida. En esta ocasión les presento a la doctora Marisabel Ruiz, que nos va a hablar un poco de cómo fue su camino que la llevó hasta lo que ahora es medicina regenerativa, pero desde un punto de vista de la aplicación, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, pero antes de empezar a hablar de medicina regenerativa, me gustaría saber qué te llevó a estudiar medicina. Bueno, buenos días a todos los que nos ven. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Como usted bien dijo, mi nombre es Marisabel Ruiz, soy egresada de la Universidad Central de Venezuela y yo siempre digo que la medicina regenerativa me encontró a mí y yo no a ella. Mi camino fue, bueno, básicamente se gradúa del pregrado con una estructura, una visión distinta, un poco más tradicional, y por cuestiones de la vida yo hice un diplomado de medicina hiperbárica, que creo que ese fue mi primer pasito a la medicina regenerativa, donde tuve mi primer golpe, vamos a llamarlos así, entre la estructura tradicional en la que yo venía saliendo y esta nueva o este nuevo tipo de medicina, ¿no? O la medicina regenerativa, que realmente después uno entiende que no es tan nueva. Y bueno, ese fue mi primer golpe con mi estructura tradicional y esta estructura nueva, porque incluso cuando yo estaba haciendo el diplomado y leyendo la evidencia científica, recibiendo las clases, yo decía, esto no puede ser, o sea, yo siento que a mí me están mintiendo, como un ambiente rico en oxígeno al 100% y un ambiente presurizado me van a generar estos resultados, o sea, no comprendo, y tenía la evidencia científica y, como digo, también las clases de los profesores que ya tenían muchísima experiencia, porque mis profesores, gracias a Dios, tenían 30, 40 años aplicando esta medicina. Pero me gustaría que habláramos un poquito antes de que llegaras a la hiperbárica. ¿En qué sentido? Un poco el tema y la resistencia que tenemos con todo lo que es estas áreas nuevas que han evolucionado a nivel tecnológico y que cada vez se comprende mejor cuál es la base. Eh, la gran resistencia es que la medicina en general, o por lo menos desde siempre, nos las han inculcado como es dar pastillas y curar un síntoma, una pastilla, otro síntoma, otra pastilla, es decir, una pastilla para cada cosa. Y Sí, además tú me también. estás hablando de cámara hiperbárica y un montón de cosas. Y me gustaría más saber desde tus inicios, o sea, antes de que llegaras a estudiar medicina, siempre tuviste la intención de estudiar medicina. Cuando te encuentras con la medicina, ¿realmente era lo que pensabas que era? ¿De dónde viene digamos, ese deseo de estudiar medicina, etcétera? Bueno, la Marisabel que antes de ser médico siempre quiso ser médico. O sea, yo creo que yo nací con esta vocación de querer estudiar medicina porque yo quería ayudar a las personas a sentirse mejor. En ese momento obviamente no sabía tan específico lo complicado que es hacer sentir a la persona mejor, porque yo siempre digo, se dice fácil, pero hacerlo es difícil. Pero sinceramente, yo desde que tengo uso de razón siempre quise estudiar medicina. De hecho, yo no quedé la primera vez, fui población flotante, llegué a la Cruz Roja porque yo dije, bueno, tengo que hacer algo que me vaya a ayudar a mí en un futuro y que sea dentro del área de la salud mientras me preparo para hacer el examen de ingreso una segunda vez. Y llegué a la Cruz Roja, yo hice mi año de socorrista, ellos en la Cruz Mm, Roja no le llaman paramédico, le llaman socorrista, correcto. algo muy particular de ellos. Y creo que ahí fue como mi primer encuentro, un encuentro temprano con la realidad de la medicina hoy en día, ¿no? O la medicina tradicional, donde una pastilla alivia el síntoma o una acción particular para tratar o mejorar un síntoma, como por ejemplo canalizar una vía endovenosa, ¿no? Correcto. Este, También fue la primera vez donde yo me encontré
o me enfrenté con el verdadero sufrimiento humano, porque el paciente cuando llega a un médico, yo siento que nosotros podemos ver lo peor y lo mejor, y normalmente cuando el paciente viene en su momento más vulnerable. Correcto. Entonces creo que ese fue mi primer enfrentamiento con el sufrimiento humano, y ahí creo que fue la primera vez que entendí que se dice fácil. Era realmente la medicina. Gracias a Dios, yo siempre le agradezco a Dios. La segunda vez sí quedé en medicina y empecé mis 6 años de pregrado, que fueron más de 6 años, pero bueno. Pero es que es una carrera que requiere mucha intensidad de tiempo y mucho esfuerzo también. Y creo que una de las cosas que uno no sabe hasta que lo vive es el sacrificio que uno tiene que hacer para poder ser médico y seguir haciendo médico, porque inclusive después de que te gradúas sigues haciendo estos sacrificios personales. Obviamente los sacrificios son más llevaderos al principio, cuando la carga es netamente teórica, pero a medida que empiezan a soltarte al hospital y dejas la parte teórica y empieza la práctica, entiendes que el sacrificio es aún mayor, porque tienes que dejar de ir a compromisos familiares. A veces tienes que anteponer las necesidades del paciente antes que las tuyas, porque por ejemplo si estás en una guardia y el paciente te llega en un momento muy vulnerable donde él está muy grave, no te puedes ir por ejemplo a almorzar o a dormir. Entonces que es algo muy importante, la nutrición y el buen sueño es algo que mantiene la salud de la persona, pero tienes que anteponer la necesidad de tu paciente antes que la tuya. Entonces son esos micro sacrificios que luego cuando tú los ves en conjunto que no son tan micro. Y inclusive pudiendo afectar incluso la salud del mismo estudiante de medicina o inclusive ya el médico, porque ver el sufrimiento humano, nosotros, o sea, nuestros pacientes siempre nos dicen, no, bueno, es que los médicos pierden su humanidad, y yo le digo, no la perdemos, lo que pasa es que tenemos que endurecernos un poco porque vemos tanto sufrimiento humano que eso nos afecta a nosotros a nivel psicológico también. Correcto. De hecho, yo soy de las que piensa que no solo los psiquiatras y los psicólogos deberían ir a un control, sino también todos los médicos, porque nos afecta ver a una persona que está a punto de morirse, o nos afecta en el momento de que llega la emergencia y uno tiene que ponerse en alerta, porque si no te pones en alerta y resuelves el problema, el paciente se te puede ir. Y esa carga de responsabilidad es muy, muy grande. Así es. Entonces eso genera todo un estrés que al final nos repercute. Obvio. Por muy duros que todos somos humanos y los médicos no se salvan. Bueno, yo siempre digo, los médicos también somos pacientes, eventualmente a todos nos toca ser pacientes. Uh-huh. Entonces, yo salgo de mi formación como pregrado con esta visión tradicional. Empiezo, obviamente, el artículo 8, que viene siendo el rural en Venezuela, más guardias en una clínica privada, y ya la responsabilidad, ya no hay alguien que te guíe, ya no hay alguien que vea que lo que estás haciendo está bien, y creo que ese es el año donde uno le termina de caer el peso de la responsabilidad encima, porque es como, mira, ya lo que tú hagas es lo que va a definir el curso del paciente, de la enfermedad. Y yo me di cuenta que muchas veces no se aliviaban, o sea, había más necesidades además de la del síntoma. Es decir, el paciente podía presentar dolor de cabeza y tú le dabas la pastillita para aliviar el dolor de cabeza, pero veías que el paciente, por ejemplo, estaba estresado o quería dormir y no podía dormir y tenía mucha ansiedad, y entonces realmente darle otra pastilla para aliviar la ansiedad era como, ya va, pero es que tiene que haber otra manera de solucionar esto, tiene que haber alguna otra manera. Además que muchas veces las necesidades con las que viene el paciente no son las únicas que él tiene y él no se da cuenta, porque a veces venimos con una enfermedad y no nos damos cuenta lo que hay detrás. De hecho, eso lo estaba conversando en consulta esta semana con una paciente que tuvo un accidente de tránsito y bueno, se fracturó los deditos de los pies, la operaron, se le infectó
los materiales de osteosíntesis, se los tuvieron que retirar. Entonces, bueno, ha sido un postoperatorio bastante complicado, pero me acuerdo que en un punto de la consulta, ella me dijo, doctora, es que yo no debo llorar, yo tengo que ser fuerte. Y yo me acuerdo que en ese momento de la consulta estaba escribiendo lo que ella me estaba diciendo y me paré y le dije, claro que tienes derecho de llorar, porque estás pasando por un momento donde estás sintiendo tristeza, frustración, molestia, porque te está pasando esto es tu cuerpo. Entonces tú tienes derecho a llorar, tienes derecho a molestarte, tienes derecho a sentir. Entonces, fíjense que ella vino por una complicación postoperatoria y estamos ya hablando de algo más psicológico, más del manejo emocional. Así es. Entonces, esos pequeños detalles durante la consulta yo me di cuenta que eran muy comunes. Entonces, mi consulta pasó a ser menos tradicional hacia la parte de que, bueno, te tienes que tomar esto, esto y esto, tienes que hacer esto y esto y esto, y más hacia un approach más integral y más desde el punto de vista yo te aconsejo. Ya es tu responsabilidad si decides hacerlo o no. Correcto. Y hay veces que los pacientes debaten, los pacientes preguntan, mira, no me quiero tomar eso porque yo sé que eso me va a pegar en el estómago, puedo tomarme otra cosa. Entonces, creo que ese fue el primer cambio que yo hice de la medicina tradicional a una medicina un poco más integral. Creo que ese fue el primer paso, si lo ponemos desde ese punto de vista. Etapas. En etapas. Pero nos decías que también mucho cambió cuando te diste cuenta que la medicina hiperbárica aportaba otras cosas. Sí. Háblanos un poquito primero de la que es la hiperbárica, porque no todo el mundo conoce el tema. Y después, ¿por qué decías que cambió para ti la visión de la medicina? La medicina hiperbárica es esa medicina que estudia el ambiente presurizado en un ambiente rico en oxígeno para generar hiperoxia, que entre paréntesis o en términos más sencillos es la hiperoxigenación de todos los tejidos. Esto es por una ley física donde a mayor presión, menor volumen de un gas. Entonces, logramos que el oxígeno se transporte en nuestra sangre sin necesidad de la hemoglobina. Y por eso se logran concentraciones de 2 a 3 veces más a las condiciones normales. ¿Okay? Que difunden como gas directamente en el tejido. Exactamente, difunde el oxígeno a los tejidos sin necesidad de un transportador. Inclusive, yo siempre lo explico en la consulta, que inclusive si estuvieses recibiendo el oxígeno a través de una mascarilla en un ambiente no presurizado, no consigues esas concentraciones de oxígeno en la sangre. Correcto. Entonces, todo lo que yo conté obviamente sucedió en paralelo al diplomado, pero claro, dentro de mi estructura tradicional, pues bueno, yo no entendía. Todavía yo decía, tengo que ver para creer, a pesar de que tenía profesores con experiencia de 30, 40 años y la evidencia científica siempre respaldada. O sea, tenía experiencia y evidencia, pero yo ver para creer. Claro, y venías de una academia cuadrada. Exacto. Y cerrada, de que tenemos un síntoma, un tratamiento. Hay que tratarlo, es la única manera. Ya cuando la enfermedad se expresa, no hay manera de prevenirla, hay que tratarla. Correcto. Después, al finalizar, obviamente, la parte teórica, viene la parte práctica, donde te empiezan a enseñar, obviamente en la parte médica, la evaluación de la consulta previa a la entrada a la cámara, el manejo de la cámara como tal, más técnico. Y me acuerdo que durante esas prácticas yo todavía estaba bajo la tutela o bajo la guía de mi profesora. Obviamente no podía tomar, o sea, claro que puedo tomar las decisiones, pero al mismo tiempo no tenía cierta libertad para tomar las decisiones. O sea, yo estaba en un rol de aprendizaje, ¿no? Y me acuerdo que llegó un paciente que ese fue, creo que, un choque entre tradicional y medicina regenerativa, pero de una. O sea, fue fuerte. O sea, yo siempre digo, hubo un antes y un después que yo vi a este paciente. Él me llegó referido por su médico tratante, porque después de una cirugía muy complicada tuvo una hipotensión, es decir, se le bajó mucho la presión arterial
y lo tuvieron que ingresar a terapia intensiva y colocarle unas drogas o unos fármacos para mantener la presión arterial. Estas drogas se llaman drogas vasoactivas y normalmente son muy, o sea, aquí sin satanizar la medicina tradicional, son excelentes para lo que ellas hacen, pero tienen el efecto secundario de que la sangre no llega a tejidos distales como las piernas o los pies. Y este paciente... Lo que está más alejado del cuerpo. Exacto, lo que está más alejado del cuerpo. Este paciente tuvo la mala suerte de hacer esa complicación y le empezaron a cambiar el color de los dedos de los pies. Es decir, empezó a presentar una necrosis gaseosa secundaria a drogas vasoactivas en los dedos de los pies. De hecho, el color de los dedos de los pies cuando llega a la consulta de medicina hiperbárica eran de color negro. Y claro, con ese diagnóstico, ¿cuál es la aplicación recomendable en términos tradicionales? En mi estructura tradicional, eso iba para cirugía, sea general o cardiovascular, y iba para amputación, para preservar el resto de la pierna, ¿no? Correcto. Del cuerpo. Porque mi medicina tradicional me decía era, si eso no se amputa, la necrosis va a seguir avanzando y va a tomar el resto de las piernas y bueno, inclusive se puede infectar el paciente y puede perder la vida. Entonces, ahí yo doy gracias a Dios de que creo que estaba en un rol de aprendizaje. También venía de su médico tratante, le habían hecho una angioTAC, una angiotomografía, verificando que sus vasos sanguíneos todavía estuviesen funcionando. Y bueno, yo le dije al paciente, mira, hay poca evidencia científica, pero existe de que esto funciona para lo que tú tienes, pero te tienes que comprometer conmigo y con el protocolo que yo te voy a mandar porque va a ser largo. El señor obviamente estaba en un estado de ánimo no adecuado, estaba triste, porque también el paciente entiende de la medicina tradicional que cuando hay cambios de coloración en una extremidad, pues probablemente o muy probablemente iba a ir a amputación. Cuando dice señor, ¿qué edad tenía ese paciente? Sí, no debería llamarlo señor. Claro, porque 38 años, creo. Imagínate, años. Todavía no había pisado los 40 años. Estamos hablando de una persona totalmente activa, en principio, de acuerdo a su edad, pues. Sí, y que para él perder los dedos de los pies iba a ser una complicación para el resto de su vida. Para el resto de su vida, que le iba a bajar la calidad de vida realmente, porque nos va a bajar la calidad de vida si perdemos una extremidad. Entonces, me acuerdo que él dijo, bueno, está bien, vino en compañía de su esposa y dijo, bueno, voy. Vino en compañía de su esposa, se comprometieron, entró a la cámara, creo que hizo sus 60 sesiones, yo le puse 60 sesiones y yo me acuerdo que la enfermera de la cámara... un tratamiento súper intensivo. Sí, súper intensivo. O sea, su compromiso era ir todos los días. Varias veces en el día, creo que le puse 3 al día, luego le bajé a 2 al día y luego 1 al día. Me acuerdo que la enfermera de la cámara me decía, doctora, eso no va bien. Y ella también en su estructura tradicional. Correcto. Y usted está seguro. Y yo, vamos a darle chance, porque ya la complicación está. O sea, y yo le dije, lo peor que puede pasar es lo que tú y yo estamos pensando. Entonces, vamos a darle chance a que responda. Claro. Y él va a verse con su médico tratante para hacerle el seguimiento al caso. Bueno, con la felicidad de que yo todavía recuerdo a este paciente, se cumplió sus 60 sesiones y yo le di de alta con sus 10 dedos de los pies de la coloración normal. Es decir, él recuperó totalmente lo que era la irrigación de sus extremidades y adicionalmente también le cambiaron otras cosas, ¿o no? No, ¿cómo que le cambiaron otras cosas? O sea, le mejoraron otras condiciones. Sí. Eso es una de las cosas porque claro, cuando estamos hablando de un síntoma, una pastilla, que además te doy la pastilla, que además tiene efectos secundarios, como el caso de este paciente, a diferencia de ese tipo de abordaje terapéutico, las terapias de las que hablamos en medicina regenerativa
muchas veces tú tratas la causa principal, pero eso irradia que mejoras otra cantidad de cosas que quizás el mismo paciente no sabía que tenía. Y cuando la mejora, se da cuenta de que, ups, también tenía esto. Sí, sí, es correcto. Y también mejoró la parte de la cirugía, que no, él no venía por nada de eso, que era una cirugía de cadera, aparte mejoró movilidad, mejoró rango, rango de movilidad y mejoró mucho el dolor y la recuperación y la rehabilitación se aceleró muchísimo. O sea, todos los Además procesos de de que cicatrización es mejoraron. correcto. Además de que su estado de ánimo también mejoró muchísimo. Es algo indirecto que tratamos en la medicina hiperbárica, porque si el paciente mejora, el estado de ánimo mejora. Claro. Y Claro. yo me llevo una anécdota de ese paciente muy, muy bonita, porque me acuerdo que durante la primera consulta la esposa estaba tratando de quedar embarazada y yo le dije, mira, yo creo que ahorita no es el momento para que tú vayas a tus terapias de fertilidad, porque está pasando esto y él obviamente, emocionalmente, su cabeza está en su recuperación. Entonces Claro. yo creo que esto lo tienes que hacer cuando se salga de este episodio. Y al año me acuerdo que me llamó la enfermera de la Ávila y me dijo que la habían llamado para decirle que estaban empezando su tratamiento de fertilidad ambos para seguir buscando O sea, ser papás. recuperaron totalmente la normalidad de su día a día, o sea, que no fue solamente calidad de vida, o sea, calidad en todo de manera integral. Y quién sabe, a lo mejor eso pudo haber incluso ayudado al tratamiento de fertilidad a ser más efectivo, que es una de las cosas que también tiene la medicina hiperbárica. Siempre es algo complementario. Si nosotros equilibramos el cuerpo, el sistema o todas nuestras células funcionan mejor. Claro, pero Y, estamos hablando de cámara hiperbárica, de medicina hiperbárica, y veníamos hablando de medicina regenerativa, y no son exactamente la misma cosa. no, no son. ¿Qué Entonces, pasó después de eso? Cuando vi el resultado de este paciente, yo dije, no, mira, o sea, como dije, un antes y un después, yo soy muy curiosa, yo leo muchísimo y yo empecé a investigar, ajá, ¿por qué sucede esto? Yo quiero saberlo. Y me acuerdo que di con un artículo científico donde se explicaba que la cámara hiperbárica promovía un movimiento natural de nuestras células madre. Y yo dije, ya llegué a una palabra que yo como soy demasiado curiosa, no me quedo con solo lo que leo, sino que abro todos los links y termino leyendo otra cosa que no era la inicial. Empecé a leer sobre las células madre y yo dije, bueno, pero esto es otra cosa. O sea, esto es, o sea, la visión hacia futuro que tiene esto es increíble, porque empecé a leer artículos científicos, sobre todo de enfermedades que hasta actualmente el único tratamiento que nosotros tenemos es sintomático y es simplemente para frenar el progreso de la enfermedad. No había o en ese momento no había algo que retrocediera a etapas más tempranas o incluso y a veces ni siquiera frenas el proceso, realmente lo que frenas es el los síntoma. síntomas. O sea, tapas el proceso porque el proceso sigue andando y lo que haces es quitarle síntomas al paciente, pero el cuerpo sigue degenerando. Es correcto. Entonces llegué a estos artículos científicos y yo dije, no, yo tengo que saber más. Porque también entró de la parte de la curiosidad, yo dije, tengo que saber hacer esto y tengo que saber hacerlo bien porque es parte de la responsabilidad de un médico o de alguien del área de la salud realmente, porque uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno trata con la vida de alguien. Y dije, bueno, voy a ver cómo hago esto y bueno, llegué a Ingesell. Pero una de las cosas más bonitas que, claro, desde un punto de vista tradicional y cuadriculado, la medicina regenerativa es aquella medicina que involucra tres áreas: las células madre, la inmunoterapia y la ingeniería tisular. Eso obviamente, claro, yo llegué también a esa definición. Sin embargo, cuando uno se mete en el área, cuando uno empieza a estudiar, porque bueno, ya gracias a Dios yo venía con la parte de medicina hiperbárica y llegué a la parte de las células madre,
entendí que la medicina regenerativa era mucho más que eso, iba más allá que esas tres áreas de la medicina. Entendí que todas las terapias que buscan el equilibrio del cuerpo, o sea, que buscan que el cuerpo, nuestros sistemas o nuestras células entren en un equilibrio o se autorregulen, es medicina regenerativa, promoviendo así las capacidades inherentes de nuestro cuerpo para regenerarse, porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad de curación. De hecho, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de el cáncer es que en etapas tempranas nuestro sistema inmune ataca esas células. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de atacar estas mutaciones que se dan antes de que el cáncer ya se vuelva, obviamente, un problema. Pero inclusive yéndonos desde el punto de vista de el cáncer de cuello uterino por BPH, cuando nosotros estamos en una etapa temprana que vendría siendo el NIC1, nuestro sistema inmune lo ataca y en la mayoría de los casos hay una resolución. Así es. Entonces, ahí uno cuando piensa, si nosotros tenemos la capacidad de autorregularnos y combatir estas enfermedades, sea cual sea, hay que explotar esa capacidad. Tenemos que dirigir nuestros esfuerzos como médicos a explotar esa capacidad. No estoy diciendo que obviamente si ya está el diagnóstico de la enfermedad, vamos a prescindir del medicamento, pero vamos a hacer un puente entre ambas medicinas y vamos a integrar esta medicina regenerativa hacia eso, hacia la autorregulación del cuerpo y la regeneración del cuerpo, y dejamos también el fármaco. Porque si sumamos 1 más 1 son 2, nunca va a ser 1, siempre va a ser más. Que tú habías llegado a Ingecel, y claro, obviamente quienes nos miran a través del canal de Ingecel. Ingecel es, entre otras cosas, una academia donde damos justamente diplomados, certificados, para que adquieran esa visión. Pero de tu experiencia de haber transitado este camino, y por eso también en parte la invitación, tú me comentaste en alguna ocasión que también te había hecho cambiar la mirada. Sí, es correcto. Bueno, haciendo un poco de spoiler, el diplomado de medicina regenerativa de Ingecel tiene 3 módulos y yo siento que en cada módulo a mí el paradigma se rompió en 3 veces. El primer módulo es de biología celular, impartido por mi queridísima doctora Karen. Creo que la enseñanza más bonita que yo me llevo de este módulo, porque este módulo es bastante denso, o sea, nosotros como médicos vemos la parte de biología celular muy sencillo. Pero lo que yo me llevo de esto era que, bueno, nosotros nos enseñaban reacciones bioquímicas, enzimáticas, y lo más bonito de este módulo fue que yo entendí que todos somos células, que el problema empieza a nivel celular, que el equilibrio o la comunicación entre las células es imprescindible y que si hay una alteración en una célula, se la va a comunicar a la otra. Y eso va a generar un conglomerado de células que están trabajando mal y ahí es donde se va a expresar la enfermedad. Entonces, creo que la enseñanza o el primer paradigma que se rompió fue esto es preventivo. Si nuestras células están sanas, entonces no debería haber desarrollo de la enfermedad. Y si no están sanas, tengo que apuntar a una solución celular, a un objetivo celular. Y ahí fue cuando salieron estos bonitos términos de inflammaging, senescencia celular, que no les voy a contar más porque bueno, tienen que... y un poco también que, bueno, lo decimos en clase, pero vale la pena siempre repetirlo, que hay que decir que las células madres tienen una inteligencia natural, están diseñadas para justamente potenciar esa capacidad de autocuración. Entonces, ya tenemos el fármaco, lo tenemos con nosotros, lo tenemos en las células. Y ahora las nuevas tecnologías lo que nos permiten es justamente potenciar eso. Y eso es justo. Bueno, básicamente el corazón del... Yo siempre comparo a las células madre con un director de orquesta. Las células madres son nuestros directores de orquesta y nuestras células son los músicos.
Y estas células madre, estos directores le van a decir a estos músicos cómo tocar en la orquesta, van a dirigir la orquesta. Entonces, eso creo que es una de las funciones o lo más bonito que hace la célula madre, porque la célula madre no es invasiva, sino ella te dice y te lleva, o sea, lleva la célula a su equilibrio. Lleva la célula del sistema inmune, porque vale la pena decir inmune. que, claro, aquí en todo este tema de inflamación y las enfermedades Correcto. degenerativas, tienen ese corazón, es alteración del sistema inmune, y las células lo que hacen es decirle al sistema inmune, vamos a tocar bien la melodía, corregimos por aquí. No se me vayan, no se me salgan de control. Exactamente. El segundo módulo básicamente es un módulo donde entendí que tu cuerpo es lo que tú le das, ¿ok? Tenemos ciertas cosas como factores epigenéticos, o sea, se llaman factores epigenéticos, que involucran desde la nutrición, el hábito de sueño, el ejercicio, hábitos que no deberías hacer, como por ejemplo el fumar o el tomar alcohol, pero entendí que tu cuerpo va a responder a los estímulos según los estímulos que tú les des. Si tú les das estímulos positivos, tu cuerpo va a responder de manera positiva, y si le das estímulos negativos, pues bueno, se van a empezar a aparecer todos estos problemas a largo plazo. Pero el segundo módulo, creo que el segundo paradigma que se rompió fue ese, que nuestro cuerpo responde a lo que nosotros le demos, y que nosotros, según nuestra genética, heredamos la capacidad de, pero que lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es lo que hace que aparezca o no. Entonces, eso creo que fue lo más valioso del segundo módulo, además de que entendí que inclusive estos pequeños cambios en el hábito de vida podían significar una gran diferencia, inclusive en la medicina tradicional, o sea, solamente en el control del síntoma. Si nosotros tenemos por ejemplo, en el paciente diabético, si nosotros cumplimos con nuestro fármaco, pero seguimos una alimentación, seguimos una vida un poco más activa, nuestra calidad de vida cambia. E inclusive ya estamos ahí haciendo una manera de que nuestro cuerpo se regule más allá del fármaco. Creo que eso fue lo más bonito del segundo módulo. Y bueno, el tercer módulo fue con el doctor Sánchez Golding, donde ya fue la parte práctica, y creo que ese tercer paradigma empezó a romperse en ese momento. Sin embargo, todavía se sigue rompiendo con todos los pacientes que yo he atendido con células madre. Todavía no me he dejado de impresionar. Tal vez algún día ya yo lo vea como algo normal, pero yo todavía me sigo impresionando de los resultados que obtengo con los pacientes tratados con células madre. ¿Qué es lo que más te aportó ese tercer módulo? Lo que más me aportó ese tercer módulo creo que fue el hecho de que, porque nosotros hicimos en este módulo, utilizamos células madre de nuestro propio cuerpo. Creo que lo más bonito fue la evidencia, la evidencia, el ver para creer de que nuestras propias células madre, porque fueron extraídas del propio paciente, administradas a sí mismo, y tenía esos cambios tan radicales. Yo decía, wow, o sea, no puede ser que algo que ya esté en nuestro cuerpo pueda hacer esto. Entonces, ese tercer módulo fue como lo que veníamos trabajando, y yo dije, oye, sí, aquí está no el origen del problema, sino más bien la solución al problema. Creo que eso fue lo más bonito que yo vi. Bueno, un poco para los que nos escuchan, hablamos de una metodología, porque claro, mucha gente habla de que usan células madre. En nuestro caso lo llamamos metodología porque también a través de la experiencia del Dr. Golding se han ido poniendo a punto la combinación de esas células, no solamente cómo se extraen, cómo se procesan, cómo se preparan antes, cómo se prepara el paciente antes. Correcto.
Sí, esto es Este, algo que tiene que ser integral. Yo siempre digo al paciente cuando viene a consulta, no se trata solamente de ponerte las células madre. Nosotros tenemos que atacar varios pilares, que yo les digo así, pilares en la medicina regenerativa, para realmente nosotros tener el efecto satisfactorio o el efecto positivo de la terapia. Tenemos que cambiar lo que se vio en el módulo 2, por ejemplo, tenemos que cambiar los hábitos de vida, porque sin esos hábitos de vida vamos a disminuir la eficacia del tratamiento. Tenemos también que atacar la parte del módulo 1, porque si venimos con un paciente que está inflamado todo su sistema, hay que ponerle ciertas terapias que me van a ayudar a desinflamarnos, no solamente las células madre. Entonces es un todo, o sea, son varias cosas que hay que cambiar en el paciente y varias cosas que hay que hacer inclusive a la hora de preparar las células madre, porque claro, si venimos de un paciente que tiene una enfermedad o tiene una patología muy grave, nosotros tenemos que ayudar a estas células a que realmente lleguen y consigan su objetivo. Entonces creo que esa es una de las cosas más bonitas del tercer y módulo, que hay que que es entender integrar. que hay un concepto que no es lo mismo hablar de nutrición o alimentación que de nutrición celular. Es correcto, Son son dos dos cosas conceptos totalmente distintas. y hay que entender que muchas veces, por mucho que me alimente, no estoy nutriendo la célula. Es correcto. Y eso es lo que es preparar el terreno. Ujú. Entonces, Sí, no es fácil, porque a veces los pacientes tampoco les gusta mucho seguir hacer cambios, hacer esos cambios. cambios, pero bueno, se trabaja con lo que se puede, además que yo también digo, cada paciente es único, Así es. hay que individualizar cada caso y hay que tratar a cada paciente desde un punto de vista personalizado. Nos venías diciendo que, claro, de ahí descubriste las células madres y ahí finalmente descubres Ingecel. ¿Cómo Descubrí llegaste ese. ahí? Porque según mi historia, más bien eras referida por alguien que te conocía por parte de Orlando, del doctor Orlando Golding. Sí, ¿O fue al revés? lo que pasa es que nosotros, yo hice el diplomado con un compañero de la universidad y él conocía al doctor Sánchez Golding porque su hermano estaba casado con un familiar de él. Vale, Entonces llegamos ahí porque sabíamos que él hacía terapias de células madre y ujú, él fue quien nos recomendó Ingecel. Y nos inscribimos para el siguiente diplomado de medicina regenerativa, que creo que fue una de las cosas más increíbles que he hecho, porque, qué bonito. bueno, vamos Qué a hacer bonito que lo spoilers, digas así, me suena muy bonito. vamos a hacer spoilers Ajá, del, del diplomado, pero básicamente se divide por módulos. correcto. Entonces, en el primer módulo, usted como profesora, nos dio la parte de biología celular. Correcto. Debo admitir que al principio esas clases uno no está acostumbrado porque vimos temas celulares muchísimo más profundos de lo que pudimos haber visto en la universidad en bioquímica, por ejemplo, que es donde más se ve por lo menos la parte celular. Pero una de las cosas más bonitas del módulo de biología celular es que empezamos a hablar del origen de las enfermedades desde un punto de vista microscópico, desde el origen de la célula. ¿Por qué la célula empieza a funcionar incorrectamente y se genera lo que es la enfermedad sistémica? O sea, ¿qué pasó antes o qué pasó en la célula antes de que se diera el diagnóstico de, por ejemplo, vamos a colocarlo, del cáncer? Correcto. Entonces eso a mí me impactó muchísimo porque eso es algo que en la universidad pues no te enseñan, no hablan desde el origen, Así es. desde cuál fue el primer cambio que tuvo que haber existido y cuánto tiempo pasó hasta que ya definitivamente fuiste al médico y te dio el diagnóstico de cáncer, porque si no es un secreto para nadie en la medicina ni nadie que trabaje en el área de la salud, las enfermedades no aparecen de un día para otro. Las enfermedades aparecen cuando ya las capacidades del cuerpo para autorregularse se vieron superadas y tu cuerpo en muchos momentos te estaba
Avisando. enviando señales de alarma para que tú te dieras cuenta. Entonces creo que para mí el módulo uno fue abrir como ese abanico que yo no tenía, porque no lo teníamos, además que en Un primer año nuevo no había, nivel del juego. uno se uno quiere terminar de verla porque es bastante complicado y es mucha información, pero esto a mí me abrió un abanico. Dije, oye, ya va, espérate. A mí me enseñaron en la universidad todos los procesos bioquímicos, pero aquí me están enseñando que si estos procesos bioquímicos fallan, y de esta manera empiezan a haber mutaciones o empieza a haber una inflamación crónica y entramos en todos estos términos tan bonitos del inflammaging y la senescencia celular que jamás en mi vida había escuchado. Y de la autofagia, que son Entonces, mecanismos justamente que tenemos allí para recomponernos y sí, que yo decía, resetearnos, porque al final es un reseteo a nivel celular, pero miércoles, somos puras células. O sea, esa es la parte que la exactamente. gente no termina de entender. Esa fue la conclusión, de hecho, dije, nosotros somos células, todos nuestros tejidos somos millones de células que nos forman a nosotros, pero todos somos células. Entonces creo que fue ese el aprendizaje del módulo uno. Luego el módulo 2 vino la parte de qué haces tú en tu día a día, cuáles son tus hábitos diarios para que esas células se regulen o se disregulen. O sea, ¿qué haces tú? Entonces, cómo la alimentación, cómo el sueño, cómo el tener una vida sedentaria o no, cómo portarte mal, entre comillas, bueno, no entre comillas, porque si tú fumas estás portándote mal, estás haciéndole un daño a tu cuerpo, pero cómo lo que tú haces, o sea, tu cuerpo es tu templo y cómo lo que tú haces afecta esas células. Entonces yo me di cuenta, lo bonito del segundo módulo fue lo que usted dijo en un principio, de que todo lo que nosotros hacemos son estímulos. Entonces, son estímulos negativos, obviamente se van a disregular todas las células que componen tu cuerpo. Le das a tu cuerpo estímulos positivos, entonces eso va a generar una desinflamación, una regulación de tu cuerpo que te va a mantener sano en el tiempo. Y creo que la enseñanza del segundo módulo fue de que toda enfermedad es prevenible. Y eso también rompió otro paradigma, porque en el pregrado a veces te enseñan de que hay algunas enfermedades que no son prevenibles. Entonces, ahí entendí de que tú Y, heredas y hay la otra. posibilidad, más lo que tú haces con lo que heredas es lo que hace que se exprese. Y ahí Entonces, hablamos de la epigenética y famosa. ahí hablamos de la Y epigenética. lo otro es que no es que sean prevenibles, que también es así, no es que solo sean prevenibles, sino que también cuando hablábamos de enfermedades degenerativas eran diagnósticos muy lapidarios, es decir, no tienes más nada que hacer, te vas a morir por eso y no hay forma de que tú, si te pones empeño, ganas y recursos con las tecnologías que tenemos ahora, pudieras revertirlo. Y esa es la parte que también es otro paradigma que se está cayendo. O sea, no hay, aunque aparezca la enfermedad, no significa que tú te vas a morir por eso, sino que tú, si recuperas esas capacidades que tu cuerpo tiene, lo puedes retroceder, te puedes mejorar. Quizás no se puede hablar de cura porque no hay una curación. Realmente lo que uno tiene es una acumulación de daños y somos un carro en mantenimiento. Es decir, inevitablemente, cronológicamente vamos acumulando cosas, pero podemos mejorar que ese carro, aunque sea de los años 60 o de los años 40, se mantenga en buen estado y funcionando, o que lo tienes que llevar a un deshuesadero. Es decir, y todo está en las manos también de la persona. O sea, eh, el médico para mí, ahora en estos tiempos modernos, es un acompañante, pero que se tiene que Un preparar consejero. para poder asesorar y mantener a esos pacientes canalizados, porque al final el trabajo es de la persona. Sí, eso es muy valioso. Mi consulta médica la llevo como una asesoría. Y eso en eso Es que se... es una asesoría, es una asesoría. Eso es. Pero ese paradigma que usted me comenta de que no había cura, o
bueno, no cura, sino, bueno, sí, curación o manejo. O reversión, yo hablo más de Reversión, reversión. exacto, reversión Como a que uno a estados puede, más tempranos no ocurrió en el segundo módulo. De hecho, ocurrió parte en el tercero y después cuando yo empecé la práctica médica directo con las células madre. Porque claro, en el momento, bueno, todavía en el momento actual de Venezuela, pues las terapias que se pueden aplicar con más facilidad de células madre provienen tanto de médula ósea y ahorita también se está viendo la parte de tejido adiposo. Sin embargo, como mi profesora siempre fue usted, yo recomendaba mucho la de la parte del tejido adiposo porque ya algo más técnico, no había un sistema lo suficientemente bueno para garantizarle al paciente la cantidad de células madre que tenía que recibir, ¿no? la calidad. Entonces yo empecé con mi práctica médica de las células madre de médula ósea, pero a mí se me quedaron muy grabadas sus módulos y usted siempre habló de que las más efectivas eran las de gelatina de Wharton de cordón umbilical. Correcto. Y obviamente también la investigación internacional, la evidencia científica que existe, la mayoría es de estas células. Entonces, en mi curiosidad, en mi camino de poder aplicar estas terapias, yo empecé a leer artículos científicos para integrar el conocimiento que usted me dio en el módulo 1 con el resto que había en el internet y decir cómo aplico, cómo hago que esta terapia llegue a Venezuela de manera correcta, con todas las precauciones que se tienen que tomar para este tipo de terapias. Y bueno, se logró hacer, lamentándolo mucho, todavía no se puede decir que las células madre de cordón umbilical vienen de Venezuela porque todavía no tenemos el ambiente necesario para que eso suceda en Venezuela, pero se pueden importar de un laboratorio que sepa hacer las cosas bien. Y bueno, yo empecé a aplicar células madre de cordón umbilical en septiembre. Desde septiembre estoy haciendo estas células de cordón umbilical. Ese mismo protocolo, el primer protocolo, fue una paciente que una mujer joven de 30 años, que ella nació con un síndrome que normalmente los médicos nosotros los llamamos los síndromes que casi nadie tiene, o sea, una en 3.000 millones, o sea, de hecho su diagnóstico se llama ahora enfermedades raras. Enfermedades raras. Una de las áreas que más beneficios cada vez recibe más beneficios de estas investigaciones con células madre. Correcto. Entonces, de hecho, su diagnóstico no se lo hicieron en Venezuela. Ya tuvieron que hacerle el diagnóstico en una universidad de Inglaterra en conjunto con una bioanalista de una universidad americana. Y dan con un síndrome que se llama el síndrome DENT. Por sus siglas en inglés, la D es de diabetes, la E de epilepsia, la N es de síntomas neurológicos o neuropsiquiátricos, y la última D es por alteración en el desarrollo del bebé, porque tú naces con esta enfermedad. Entonces yo me acuerdo que en la consulta, para evaluarla si era apta para las células madre, pues bueno, obviamente ella viene acompañada de su mamá. Cuando normalmente te hacen un diagnóstico de estas enfermedades raras, normalmente los cuidadores o incluso el mismo paciente se empapan muchísimo de estas enfermedades porque están tratando de mejorar su calidad de vida. Ellos quieren, o sea, ellos ya aceptaron su diagnóstico, están conscientes de su enfermedad, pero ellos quieren tener calidad de vida. Ellos quieren llegar a tener una vida lo más normal posible. Me acuerdo que ella me preguntó si yo había leído alguna vez un artículo científico del síndrome de DEN en las células madre, y yo le dije, mira, me estás pidiendo que convierta el cobre en oro. Es muy difícil porque de hecho la bibliografía de las células madre de cordón umbilical es limitada y la enfermedad de tu hija es limitada también. Limitada. Sí. Pero te puedo decir que han habido otras enfermedades raras en las que las células madre han funcionado. Yo hablo siempre muy claro, las expectativas de los pacientes en estas terapias hay que manejarlas, porque no es una cura, no estamos hablando de una curación, sino estamos hablando de una regulación de tu cuerpo que va a ayudarte a ti a vivir con esa condición el resto de tu vida sin que te repercuta a ti
en tu día a día. Entonces, hubo un choque con los médicos tratantes de ella, porque ella era una persona que tenía que tomar muchísimos medicamentos. Me acuerdo que en el momento en que yo le hice la prueba, ella estaba tomando 16 medicamentos que habían bajado a 16 porque le habían hecho una prueba genética de cómo su cuerpo respondía a los medicamentos disponibles en el mercado. Entonces, a raíz de eso se hicieron cambios, y cuando se hicieron esos cambios, pues fueron reduciendo poco a poco, pero ella estaba tomando 16 medicamentos para manejar los distintos síntomas de estas enfermedades, como tú estabas mencionando, este medicamento para el azúcar, este medicamento para los síntomas neuropsiquiátricos y así. Entonces, de hecho, sus síntomas neuropsiquiátricos eran bastante agresivos, porque a ella le tenían que colocar, aquí ya curiosidad médica, un medicamento que se llama haloperidol de depósito. Es decir, ella tenía que cada 15 días colocarse este haloperidol para prevenir el síntoma neuropsiquiátrico, donde había lesiones incluso autolesivas o lesivas hacia los cuidadores. O sea, que es una enfermedad muy compleja. Se le evaluó y estaba apta para recibir el procedimiento, o sea, recibir su dosis de células madre de cordón umbilical. Y claro, yo siempre respetando la evidencia y lo que dice la teoría, pues obviamente las células madre no dan un resultado instantáneo, porque ellas van trabajando poco a poco, como un director de orquesta que le dice a las células que vendrían siendo los músicos: mira, vas a tocar aquí, luego vas a tocar y poco a poco ellos van a ir reparando, y uno empieza a ver básicamente un resultado a partir del primer mes. Sin embargo, la mamá, ella dice que ella notó cambios desde la primera semana de haberse colocado el tratamiento con células madre, y ahorita ella realmente, de esos 16 fármacos, ella está solamente tomando 2. Wow. Los que le mantienen la azúcar. Y ese cambio en las dosificaciones y en la terapia, ¿se lo dieron los mismos médicos que inicialmente estaban en contra de la terapia? Sí. Tuvimos un choque y al mismo tiempo como que corrimos con suerte, porque al principio llamaron a uno de los médicos tratantes y ella le dijo que no. Sin embargo, me gustó mucho ese choque, porque realmente ella dijo: mira, por mí no, pero vamos a llamar al otro doctor a ver qué opina él, como una segunda opinión. Pues no hubo como un no de entrada, como que no, sino como: mira, vamos a ver, vamos a discutir. ¿Estás hablando de la médico? De los médicos tratantes de la paciente. De la paciente. Porque uno se manejaba la parte psiquiátrica, otro manejaba la parte endocrina. Claro, según la especialista. Vamos a llamar al especialista de la parte endocrina, que corrimos con suerte de que estaba en un congreso, y justamente le estaban hablando de tratamiento con células madre. Entonces, cuando los puntos se unen. Vamos a arriesgarnos, porque yo estoy viendo esto y esto tiene que ser una señal. O sea, si yo estoy viendo esto y tú me estás llamando para hacérselas, mira, vamos a arriesgarnos. Entonces, todo el grupo de médicos decidimos que iba a hacerse la terapia, y bueno, después, a la semana, poco a poco, ella presentó mucha mejoría. Pasó de 16 medicamentos a 2, solamente para las convulsiones y para la glicemia. Wow. Solamente se puso... Todos los síntomas neurológicos se modificaron. La siguiente semana le pusieron el haloperidol de depósito. Sin embargo, después ya no se lo tuvieron que volver a colocar, y ella misma, lo que ella nos dice es que ella sentía como que sentía como una neblina mental, como unas hormiguitas en la cabeza cada vez que le iban a dar esos síntomas, y que ella no los ha sentido. Desde que se puso las células madre, ella no lo ha sentido. Y de hecho, inclusive las dosis de los medicamentos para la glicemia bajaron, porque ella tenía picos de glicemia elevados y tenía que tener dosis elevadas. Claro. Tanto así que ella estaba acostumbrada a tener siempre la glicemia alta. Entonces ella no sabía lo que era sentirse con la glicemia baja. Bueno, al regularse la glicemia, mejoran los síntomas neurológicos. Sí. Exactamente.
Entonces bajaron las glicemias y en una oportunidad, como a los 3 meses, 4 meses de haberse colocado las células madre, ella tuvo la capacidad, que eso le impresionó mucho a la mamá, de decirle: mamá, yo creo que necesito ponerme la insulina porque tengo la glicemia alta. Y o sea que ella lo pudo censar. Ella se pudo censar. La mamá, obviamente, en su emoción, porque ella está muy emocionada, pues le dijo llorando: hija, tú nunca me habías podido decir cuando te sentías mal o cuando te iba a dar un ataque. Tu cabeza no estaba para eso en ese momento. No estaba. Claro, era un cerebro inflamado, era un cerebro con más glucosa de la que necesita manejar. Wow. Y con todo el tema que su enfermedad tampoco le ayudaba porque había una afectación del sistema nervioso central. Claro. Entonces, poco a poco ella se ha ido regulando, ha tenido muchísimas mejoras todavía. Fíjense que estamos en diciembre, eso fue en septiembre. O sea, ya han pasado, estamos al 4.º mes. Vamos para el 5.º y ella sigue presentando cambios todavía. Ella todavía no los dice. Todos los meses hay como un cambio. ¿Hace cuánto fue la terapia? ¿Hace cuánto inició la terapia? A principios de septiembre. A principios de septiembre. Fue los primeros. Creo que la primera. Que cuando ya inclusive se empiezan a notar todavía más, digamos, los cambios. Y otra de las cosas también que me di cuenta es que también se trató indirectamente a la mamá o al cuidador. Absolutamente. Entonces, mire, después de este caso, para mí ya tienes prueba viva de qué es la medicina regenerativa y cuáles son los tratamientos. Ahora, te pregunto, ¿qué te gustaría que la gente supiera antes de consultar? Antes de consultar, primero, ¿qué me gustaría que supieran? Uno, que no es magia, no, y tampoco es curación. Esto es biología celular aplicada y medicina basada en la evidencia. ¿Okay? Creo que esa es una de las cosas que más quisiera que se llevaran los pacientes. Es como, esto es una alternativa real, pero también es una alternativa científica. Que no se trata de escoger entre la medicina tradicional y la medicina regenerativa. Se trata de complementar, de encontrar este puente entre las dos y que más allá que se lo lleve al paciente, que se lo lleve el médico. No estamos en una guerra de quién gana aquí, no, porque yo sigo aplicando mi medicina tradicional y, por ejemplo, lo único que tiene que ganar es el paciente. Exacto. No, y con esta paciente yo no le puedo quitar la insulina porque ella viene con un problema donde su páncreas no genera insulina. Se lo tengo que dejar. Correcto. Está bien aplicada y administrada su insulina. Entonces, eso viene desde un punto de vista o desde la medicina tradicional. Y en mi mente de medicina regenerativa, cuando ya todos los límites los abrí, jamás se me ha pasado por la cabeza quitarle el fármaco a un paciente. Exactamente. Entonces, a menos que su cuerpo diga que ya no lo está necesitando, porque exacto, también eso ocurre. Respeto mucho que el que se lo tiene que quitar es el médico que se lo indicó. Así es. No, además. El médico. Claro, que la sintomatología del paciente revierta al punto que el médico diga, ya no necesitas este ya lo necesitas. Porque tu cuerpo no lo está, o sea, lo está rechazando inclusive. Que en este caso que les comento, la que le quitó el medicamento, el haloperidol de depósito, fue la psiquiatra, no fuimos nosotros. Correcto. No fuimos aquí. Wow, eso es un testimonio impresionante. Tercera cosa, porque claro, siempre hablamos como que de la enfermedad. Quiero que vean la medicina regenerativa como algo preventivo, algo que tú puedes hacer para tu cuerpo, regalarle a tu cuerpo para prevenir un envejecimiento prematuro o el desarrollo, la expresión de la enfermedad que puede estar, o sea que uno, pudiste haber heredado la capacidad de expresarla y que puede estar desarrollándose pero que tú no te has dado cuenta, porque no le has dado a tu cuerpo estímulos positivos, sino estímulos negativos. Yo ahí voy a añadir solo una cosita. Hoy también hablando con una amiga que, digamos, de alguna manera se ha beneficiado de que le digo qué cosas puede hacer para prevenir. Al final, antes de que aparezca la enfermedad, lo que tenemos
que es silente, entre comillas, es inflamación crónica acumulada. Pero el cuerpo lo manifiesta. O sea, lo manifiesta cuando tenemos el colesterol elevado, cuando sangramos por las encías, cuando nos cepillamos los dientes y no le hacemos caso. Porque el tema es que vamos normalizando. Ah, que me duelen un poco más las rodillas. Ah, que tengo dolor de cabeza un día sí y un día no. Al final es el cuerpo te está hablando y no te está diciendo tienes una enfermedad, sino no estoy bien. Escúchame, atiéndeme, y ahí es donde sí quería justamente vincularlo con lo que vienes diciendo. Este es un tipo de medicina que se puede aplicar antes de que tengamos síntomas de enfermedad. Y eso también es algo que me parece genial que lo comentes. Y también, además de normalizarlo, creo que una de las cosas que estamos haciendo muy mal también los médicos es que estamos echándole la culpa a la edad. De que tener cierta edad es No normal sabe cómo. hipertensión. Así es. Entonces también quiero que la gente se vaya con otra idea de que las células madre no son solamente para pacientes mayores y no son solamente para deportistas que también lo utilizan, son para todo el mundo a cualquier edad. También la otra es que la evidencia científica sí existe, esto es más que todo para mis colegas médicos, es poca, es limitada, pero sí existe. Cada vez hay mucha más. Si nosotros nos vamos uniendo más a estas terapias, pues obviamente va a haber la necesidad de seguir haciendo estudios científicos y entonces la evidencia científica va a crecer muchísimo más y vamos a estandarizar los protocolos. Pero sin embargo, yo siento que esto está creciendo mucho más rápido de lo que la gente realmente cree. Correcto. Y creo que la última, que es una de las cosas que siempre me preguntan, es que no todas las células madres son iguales. Hay tipos de células madre y cada tipo funciona mejor para cierto objetivo, cierta dependiendo enfermedad. Del tratamiento. Dependiendo del tratamiento. ¿No? Entonces sí, creo que eso. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Espero poderte volver a invitar porque nos toca luego a futuro quizás hablar de otros temas relacionados que son los famosos exosomas y el secretoma y varios temas que están más vinculados con productos que se están ya desarrollando, inclusive se están aplicando. Hay mucha fantasía y hay otras cosas que sí son realidad y eso es parte de lo que también hablamos en los cursos. Y bueno, no sé si quieres decir alguna palabra ya para despedirte, para el público en general y para los médicos esos que todavía no están metidos en la onda regenerativa, pero que cada vez les llega más cerca. Bueno, creo que primero darle las gracias por esta invitación. Esperemos que la próxima vez que podamos hablar sea en persona. Así es. Con respecto a los exosomas y los secretomas, bueno, es que esto es parte de la medicina regenerativa. O sea, el primer paso fueron las células madre y estoy seguro que todavía faltan muchísimas cosas por descubrir y por investigar. Pero quiero cerrar con un mensaje para mis colegas y para los pacientes, porque todas las personas en el mundo hemos sido pacientes en algún punto, inclusive los mismos médicos, a pesar de que tenemos la mala fama de que, bueno, el médico es el peor paciente. Pero es que son estas terapias o esta parte de la medicina, porque ya a mí me gusta llamarla la medicina regenerativa, es parte de la medicina. Son tratamientos que no son un futuro, porque hay muchos que lo ven como que no, es que todavía falta, y sí, pero es que ya se están aplicando, ya están en el presente y se están acompañando de evidencia científica, también de otros médicos, no solamente yo, que su ética y su responsabilidad médica quiere compartirla y lo está haciendo de manera correcta. Entonces, ese es el mensaje que le quisiera dar a todos que nos estén viendo. Bueno, y una invitación para toda la comunidad que tenga dudas, que también nos escriba. Con gusto seguiremos hablando de estos temas, invitando a médicos tan valiosos como la doctora Marisabel Ruiz. Sí, y que no solamente el que se mete en esta área tiene que gustar, entre comillas, enseñar, porque hay muchísimas dudas. Todo el mundo
tienen preguntas, así que sin ningún problema pueden escribirnos y vamos a estar a la orden de contestar todas las preguntas, todas las dudas. Inclusive a los colegas yo a veces les mando incluso evidencia científica de las áreas a veces que les corresponde, sobre todo muchos traumatólogos, pero tampoco tengo ningún problema en enviar todos mis artículos científicos. Lo único es que les digo que, bueno, están en la mayoría en inglés. Como que toca estudiar. un artículo científico en español es muy complicado. Bueno, Marisabel, luego nos compartes por las redes para compartir tus contactos, tu teléfono, tu dirección de Instagram y tus redes. Mi Instagram es @doctora.mruiz95, me pueden conseguir ahí y ahí tienen un enlace directo al WhatsApp para cualquier pregunta que quieran tener. Excelente. Muchísimas si gracias. eres un colega, recomiendo 100% el diplomado de INGESEL, lo hacen con mucha responsabilidad y con mucho cariño y con muchas ganas de enseñarle a esta nueva generación de médicos todo el conocimiento que ellos tienen y que no ha sido fácil obtenerlo. Y sobre todo que se haga bien. Exactamente. Yo sí confío en una medicina, pero en una medicina regenerativa que se haga bien. Por eso seguimos trabajando. Muchas gracias, Marisabel. Doctora, que tenga feliz día. Esperemos pronto, esperemos.